Locos por Táchira presenta a nombre de Benet, gente que conecta. Colegio Santísima Trinidad, un lugar para crecer. Panhouse BGA, horneamos con calor de hogar. Gente grita fútbol, arriba las banderas. Visítanos en benet.com.be. Explora, crea, conecta y vuela con Benet. Saludos para todos, amigos de Locos por Táchira. Muy buenas, bienvenidos al primer podcast dedicado al más grande de Venezuela, su podcast favorito, el mejor, el que le gusta, el que se graba cada 600 siglos, pero aquí estamos, listos, presos, preparados para llevarle toda la información de una semana bastante movida. Hemos tenido de todo, pero ya estamos listos para hablarles de todo lo que ha pasado esta semana. Gran semana, larga semana. Grabamos para llevarles desde inicio de semana toda la información, porque la semana que viene también tiene mucha información y está muy movidita. Así que lo que tenemos para ese trabajo que hemos hecho de Copa Libertadores y la Liga Fútbol está más que interesante. Muchísimas gracias entonces a todos los que nos acompañaron de estos partidos. La próxima semana también tendremos muchos más partidos, 3 más si Dios quiere y la garganta y el tiempo y todo nos lo da. Y así que estaremos preparados para llevarles toda la información. Pero hoy le llevamos el primer podcast dedicado al más grande de Venezuela. José Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola José Gabriel, hola Joel, hola a todos los aficionados de Locos por Táchira, aficionados del Aurinegro. Sí, ya fue una muy buena semana. Vimos Libertadores, no sé el resultado, pero se jugó bien. Vimos hoy el día que estoy grabando eso, contra Portuguesa, que ustedes lo verán el lunes. Y bien. Y sobre todo quiero quedarme con que mi nuevo animal espiritual es Alicañas. De eso hay que hablar también. Joel, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas noches, compañeros. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Dos cosas. La primera, hoy Táchira con Portuguesa debía jugar los que no venían ser titulares por el tema de que jugamos en altura, bien por el profe Greco y el cuerpo técnico. Segundo, Táchira jugando mal va de segundo. Cuando juguemos bien vamos a ganar la 12. Es correcto. Y bueno, estamos en una jornada de mucha polémica en esa noche de domingo. Quizás el lunes, en el momento en que esté saliendo ese podcast, también va a estar cargado de polémica. Mañana estará cargado de polémica. Y bueno, mucha polémica que tenemos. Pero vamos a hablar primero en orden cronológico, como se debe hablar de la historia. Y primero en Deportivo Táchira enfrentó a Flamengo en el Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo en un partido interesante, en un partido chévere, que el panorama era catastrófico, entendiendo que Flamengo es Flamengo y que Táchira es Táchira. Sin embargo, la sorpresa fue muy grata, porque el equipo de Greco se planteó bien, se paró bien y organizó muy bien un partido que terminó siendo mucho más que positivo para el equipo Deportivo Táchira. Aunque algunos digan lo contrario, me pareció que fue un partido correcto para Táchira, fue un partido que realmente desarrolló muy buenas cosas el equipo Deportivo Táchira para poder llevar a cabo lo necesario para trascender en esa Copa Libertadores de América. Ahora, es un Flamengo, uno de los equipos más costosos de Sudamérica, creo que después de Palmeiras. Hay que entender para analizar dónde estamos parados y qué estamos haciendo, ¿no, José Daniel? Sí, obviamente, o sea, hay varias cosas y varias lecturas que se pueden hacer durante el partido ya en frío. Primero, pues obviamente hay que entender con qué rival se estaba jugando, y lo que decía José Gabriel no es no es nada descabellado. Flamengo es de los equipos más caros del continente, Flamengo es de los equipos que más gasta en fichaje en el continente, y además de eso, es uno de los equipos que está diseñado para ganar Libertadores, o igual que Palmeiras, igual que por ejemplo el Botafogo, que viene a ser campeón. Son de los equipos que están planificados y hechos para ganar torneos, para ganar este torneo y meterse en el Mundial de Clubes. Y además de eso, son equipos que no son un club típico de fútbol sudamericano, no son como por ejemplo Táchira, el Caracas, Nacional, no sé, Bucaramanga, Millonarios, que son equipos de un dueño cara visible,
y que les mete dinero al equipo. O no son equipos como Boca, River, Ferro, no sé, el Independiente, los equipos argentinos que son de socios. Es un equipo que tiene una empresa detrás, no una persona, no un hombre con plata, no un Oscar Álvarez, no un Jorge Silva, no un Con Valentiner, Nepo Baby no se metan. no con un Valentiner, no un Ardira Lule, no. Tiene una empresa, una empresota detrás y o algunos son parte de conglomerados internacionales que tienen equipos de fútbol. Entonces, esta otra dimensión aparte. Además, tiene plata como para gastar a nivel de muchos equipos de Europa. Hay muchos equipos de Europa que juegan, por ejemplo, en la primera división de España que no tienen el presupuesto de un equipo como el Flamengo. Y que tiene la plantilla tan cara como un equipo como el Flamengo. Entonces hay una dimensión, una brecha completamente alta. Y ahí sí entra lo que decía el profe Zaragoza la temporada pasada, que le hizo parir el paraguas como nadie después de ese partido contra Libertad. Que decía que la brecha era muy fuerte, que había cosas como, por ejemplo, que la grama del estacionamiento era mejor que la de Pueblo Nuevo. Y cosas como esa. Ahorita, en ese caso no era tan notorio, pero en este caso sí es muy notorio. Porque esa diferencia de dinero significa que jugadores de más calidad, más recursos para el equipo en temas de nutrición, de viajes, comodidades y todo. Y eso se nota. Y a pesar de todo ese esfuerzo, se mostró a partir de fútbol que Táchira pudo competirle. O sea, el partido era el típico partido que uno ve en Europa, tipo Shakhtar Barcelona, que termina 4-0, 5-0. Y Táchira le compitió y se puso rudo, tanto que Felipe Luis, y eso lo hablamos en la transmisión, alabó el nivel de Táchira. Además que dijo que tiene gran recuerdo de San Cristóbal, de cuando estuvo en La Coruña. Alabó el nivel de Táchira. Y otra cosa que agregó que no sabía y que dijo Ali Cañas en la rueda de prensa, que era que se jugó 58 minutos de tiempo efectivo, que es el mismo tiempo efectivo con el que se juega la Europa League, o sea, de intensidad de juego que se juega la Europa League, y 2 minutos menos del juego con el que se juega la Champions. O sea, se metió nivel, se metió rigor, y con lo que yo me quedo de todo eso, no solamente que es eso, sino me quedo con que hubo momentos en que Palmeiras, en que Flamengo dijo, uy, vamos a bajarle arriba porque estos están tan como locos. Hubo momentos que perdió tiempo a propósito para que Táchira bajara las revoluciones. Hubo momentos que tiró pelotas afuera porque no le conseguía espacios. Hubo momentos en el que se miraban de un lado a otro porque no conseguían un hueco donde hacerle un pase para atacar a Táchira. Y o sea, Táchira le compitió así como, o sea, tipo Rocky, en las primeras películas de cuando se enfrentó a Apollo Creed, que era tipo, o sea, un tipo que no lo conoce nadie, ven y me compite de tú a tú a mí que soy campeón mundial, y se notó eso. O sea, fueron de tú, y hubo momentos que lo tuvo contra la lona Táchira. Y lamentablemente, y lo que se queda la gente, y sobre todo la gente malintencionada, porque todo este contexto no lo toma la gente malintencionada, lo toma como que se perdió porque no hubo un cambio adecuado en X momento. No, o si un técnico hace cambio y uno tiene que hacer también. Sí, porque yo me dependo del técnico, ¿no? Y además, o porque Balsa hizo esa pelota y no entró, entonces por eso es malo el equipo y Táchira podía ganarle sobrado. No, Táchira hizo lo que tenía que hacer, lamentablemente el triunfo no se dio, pero el camino, lo más importante en un equipo de fútbol es el funcionamiento, porque a mí, ¿qué me sirve? Por ejemplo, haberle ganado a Flamengo con los 11 tirados atrás y con un balón largo que le rebotó a Brian y entró, cuando el otro partido no va a ser sostenible. Si el funcionamiento de juego es indicado, los resultados llegan solos, pero si si es más importante el resultado que el juego, cuando ya no está el resultado no hay nada que sustente el equipo, y eso es algo que me gusta en Táchira, que hay resultados relativamente positivos, muy positivos, porque si tomamos, me estoy encarando un poco pero no importa, si tomamos en cuenta dos cosas. Primero, la historia de Táchira cuando viene de ser campeón, siempre cuando Táchira viene de ser campeón, el siguiente semestre le va mal, históricamente. Le fue mal con Farías, le fue muy mal con Pinto, le fue mal con Zaragoza, le fue mal, creo que con Carlos Maldonado también le fue mal. Entonces, ese historial viene estando ahí. Y Táchira este año lo ha cabalgado de muy buena manera. Además, planificó todo muy minuciosamente para tener todos los jugadores en buen ritmo, probar distintos esquemas y estar prácticamente con la tarea hecha en la liga y poderse enfocar de buena manera en Libertadores. Porque si Táchira hubiese empezado mal como anteriormente se hacía, cuando después de ser campeón, ahorita estuviese con la cosa de la Libertadores acá y estuviese necesitando puntos para meterse en la liguilla. Porque, por ejemplo, equipos que están en el puesto 5, 6 y 7 de la liga, o 8 como está Caracas y eso, ahorita no pueden ponerse a buscar a jugar con equipo suplente, no pueden darse ese lujo. Táchira porque ya tiene el trabajo hecho. Pues Carabobo también, hasta cierto punto también tiene el trabajo hecho, pero el resto no pueden hacerlo. Y esa es una ventaja que tiene el Deportivo Táchira por haber hecho las cosas bien. Entonces de verdad no le veo tanta crítica y me parece que el partido contra Flamengo fue
idóneo. Lamentablemente el resultado no se dio, pero en general fue muy bueno. Joel. Vamos a decir que es verdad que Flamengo es el equipo junto con Palmeiras el que más presupuesto tiene en la Copa Libertadores. Pero aparte de eso, Flamengo, de los últimos 40 partidos que tomó Felipe Luis a mediados de octubre del año pasado, solo ha perdido 2 partidos. O sea que no solo enfrentamos a un equipo que presupuestariamente se encuentra en el más nivel top del continente, sino también estamos enfrentando a un equipo que viene bien, un equipo que viene no que llegó con media máquina, con algunos lesionados, mentiras, había 9 titulares, 8 titulares, y para usted tener 40 partidos van a perder 2, significa que los otros, los que tienen la banca, también son muy buenos. Entonces yo creo que Táchira luchó con eso y muy inteligente llevó el partido a la faceta del juego donde Táchira le pudo competir de tú a tú, que si algo le competió de tú a tú de Táchira fue en el nivel físico. Si bien es cierto, en el primer tiempo Táchira se quedó un poquito en lo físico en el minuto 40 del primer tiempo, porque como decía el profe Ali, el tiempo de juego efectivo era muy alto. En el segundo tiempo, Flamengo, los jugadores, yo en el estadio presencié, vi jugadores de Flamengo después del gol que cerró Alza, pedir la hora. Entonces, cuando tú no llegas a un equipo de esos, armado hasta los dientes, entró Alexandro de cambio, por ejemplo, campeón con Juventus, finalista de Champions, selección Brasil, y verle que le están pidiendo la hora al árbitro, me hace sentir que el trabajo del equipo fue tranquilo. Si bien es verdad que no se empató y no es ser apología de la derrota, es que Táchira le demostró que con sus armas le pudo hacer daño a un equipazo. Y no fue como el año pasado con River, que perdimos 2-0, que Borja se comió como 5 goles al arco, que Araque fue figura, que los goles de River se comió el gol. No, fue un equipo que Táchira mereció empatar el partido. ¿Por qué no? Porque es que a Táchira en el segundo tiempo con Flamengo solo les llegaron la jugada del gol, lamentablemente. De recuesto no recuerdo una partida una tajada de Camargo, porque en el primer tiempo sí Camargo tuvo 2, y en el segundo tiempo Táchira tuvo 2, un mano a mano de Balsa, y tuvo el remate de Balsa que tiró por fuera, y tuvo otra más. Entonces yo creo que con lo que planteó Táchira, lo planteó muy bien. Y si hablamos de bajo, Táchira no tenía Fioravanti. Mire, Fioravanti todavía no está al 100%. Cano no está al 100% ese día. No tenía a Yaniel por suspensión, no tenía a Cedeo por lesión. Y a pesar de eso, Táchira se le puso de frente a frente y no salió goleado, porque aquí no vino, nos goleó Palmeiras. Y con una nómina sin lesiones y con todos los jugadores. Entonces yo creo que ahí sí es punto para el cuerpo técnico, punto para los jugadores. Y lo peor es que ellos se fueron enojados porque ellos sabían que podían haber conseguido un punto. Entonces ese partido me dejó muy tranquilo para lo que se viene el resto de los Libertadores. Sí, todos acompañamos al equipo, sí, todos remamos al mismo camino, sí dejamos un poco la toxicidad, porque con Portuguesa pues no era un partido trascendente, porque quedar 1-8 es lo mismo, y Táchira prácticamente está clasificado. Estamos con Bennett, el internet que vuela contigo, de apenas 1 giga de velocidad. Disfruta, conecta y crea con Bennett, el internet que vuela contigo. Visítanos en benet.com.be. Explora, crea, conecta y vuela con Bennett. Sí, señor. Y bueno, el partido de Táchira, bueno, que deja muchas cosas y nos deja analizar muchas cosas. Y en juego Táchira fue muy bueno, lo decíamos. Y en la semana el mal ambiente a mí me choca, yo se lo dije desde el principio, desde que empezó esto, yo hablé del mal ambiente que querían generar y que estaban generando, hablé de las críticas, que son las mismas que están haciendo, hablé después de la ética, de que no, de que métanse a la ética, pero nada de eso, al contrario, cada vez peor, el equipo está en una ola de una crisis inventada, porque no existe una crisis en cuanto a resultados, pero sí una crisis comunicacional, una crisis de los medios, una crisis donde algunos compañeros, para no decirle colegas porque es deshonra, de los medios andan imponiendo y dominando y dando opiniones que la postre se convierten en la opinión del hincha, infortunadamente, por busca de views, por busca de otros que no necesitan, simplemente por imponer su ego. Y la verdad, hombre,
No, o sea, así no es la vía. Y la crítica el fin de semana fue que porque porque no se le ganó a Greco, no se le ganó a Flamengo, Greco que no hizo los cambios, que reaccionó tarde, que no era la forma. A ver, si tú estás jugando bien contra Flamengo, obviamente vas a estirar el equipo lo más que pueda. Lo hablamos y lo analizábamos con Carlos en el partido contra Bucaramanga. Leonel está jugando bien el Bucaramanga. Leonel va a aguantar los cambios, lo mismo Greco. Y porque tú hagas un cambio, porque Felipe Luis hizo un cambio de 3 cambios de golpe, usted no puede responderle con 3 cambios. ¿Qué es lo que está diciendo? No, yo no dirijo mi partido, sino yo hago lo que haga el técnico contrario, pues para ver cómo logro nivelar. Y eso tampoco es así. El fútbol no es así. Y entonces la crítica en la semana que no era meritorio el empate, porque Táchira es igual que Flamengo, es un equipo que tiene al carrer, eso es pura carreta, eso no es mentira, eso no se puede ni siquiera contrastar. Lo decía Ali Cañas en esas comparaciones, él dice que le chocan y que no son buenas porque terminan siendo a la postre hasta sin sentido, solo para sacar una crítica sin sentido y crear un ambiente hostil innecesariamente que va trayendo consecuencias y va a seguir trayendo consecuencias. En conclusión, Táchira perdió con Flamengo 1-0. En la última jugada del partido, Balsa se comió una que pegó en el palo, que era el empate, que aquí todos la lamentamos. Sin embargo, así es el fútbol y así toca, a veces pasa y así toca aguantarlo. Y pues nada, seguiremos alentando al equipo deportivo Táchira que juega en Quito. Ya hablaremos más adelante de ese partido. El equipo deportivo Táchira también enfrentó a Portuguesa el día domingo en el Estadio Polideportivo Polo Nuevo por la jornada 10 de la Liga Fútbol. Un partido que, entendiendo lo que se jugó contra Flamengo y entendiendo lo que se juega contra el equipo de Liga de Quito, que para mí es uno de los partidos más importantes, si no más importante de la Copa Libertadores, no podíamos meter titulares. Es un exabrupto meter titulares. Es una locura meter titulares en un partido donde no es necesario. Y entonces el equipo fue con una plantilla suplente. Era de esperarse, tenía que hacerlo el técnico Greco, no podía irse de bruces. Y entonces empiezan las críticas, que por qué jugaban los suplentes, que tal, que... Otra cosa, antes de cambiar de tema de lleno a Portuguesa. Tamiche, partidazo de Tamiche. E incluso cuando antes de entrar al aire, Joel y yo, después llegó José Daniel, yo le decía a Joel que se fumó Greco, porque meter a Tamiche en un partido de semejantes características era muy arriesgado. Pero le terminó sirviendo. Y eso habla de que Greco conoce el equipo. Y para el partido de metió jugadores como Quintero, como Yaniel, que no pudo jugar Libertadores, como Teto Hernández, que no jugó. Metió a Fioravanti con Calzadilla a la mitad, Fioravanti que no jugó. Arriba a Chino Balsa, a Cano, a Lete Ortiz, a Gianfranco Castillo. Ese fue el 11 de Táchira hoy. En un partido que el primer tiempo fue malo. Y el primer tiempo fue malo por el planteamiento de Greco, y eso hay que decirlo. No somos focas, felicitamos cuando se hace bien y criticamos cuando se hace mal. Esa es la gracia del análisis. Y Táchira el primer tiempo lo regaló, lo decía Joel en su análisis de entretiempo. Táchira regaló el primer tiempo, pero en el segundo hizo unas variantes, hizo unos cambios necesarios para el partido. Entró Cova y ya Táchira se empezó a acomodar. Empató el partido. Hay que hablar que el gol de Portuguesa es una acción que es en offside. Ahora no vamos a decir que Táchira perdió por un fuera de juego, robaron a Táchira. Ya estamos acostumbrados. Y eso llega a una acción de fuera de juego que termina perjudicando al equipo deportivo Táchira. En un partido malo, Táchira empató con Portuguesa. Yo creo que ha sido el partido más malo de la temporada. Sin embargo, tampoco es que Táchira jugó como el Táchira de Estífano, por ejemplo. No, que eso, Dios nos libre, por favor. Y sí, o sea, antes de empezar con el partido Portuguesa, porque tampoco hay mucho que analizar. Son 3 cositas que se pueden destacar y ya. Pues el tema de la crítica exacerbada sí es muy tonto, porque se agarran de cosas que no tienen mucho sentido o cosas que la gente que tiene 2 ojos puede refutar en cualquier momento. Hasta con un solo ojo pueden refutarlo en cualquier momento, porque son cosas que, por ejemplo, yo estaba viendo en Twitter ahorita, porque como después de lo que haremos más adelante solamente de Cano hubo mucha gente... Las críticas de hoy se hablan hoy, se hablan después. Sí, o sea, hay mucha gente hablando muchas cosas y diciendo... Y también sacando ese típico humo de urgente, está pasando cosas. Último minuto, no, lo que me acaban de decir. Y esas tonterías de siempre, que no solamente en el fútbol, también han pasado muchas cosas. Me acuerdo que en la época de Guanimbas y eso era tipo que... No, el primo que es sobrino, el cuñado del perro, me dijo que el general no sé qué... Antes de perderlo, vamos a ver si se ve.
Esteto Hernández, una foto que publica hoy diciendo: seguimos en este barco para los que creen y para los que no también. Es que, y es otro tema, pero yo creo que lo hablar más adelante. Pero lo hablamos más adelante. Sí, sí. Porque sí, mucho que el vestuario es fraccionado, pero cuando hizo el gol, el primero que fue a abrazar es a Greco. Entonces, tan malo no es el técnico para que lo apoyen tanto y todo el mundo hable bien de él en las ruedas de prensa. Pero bueno, o sea, en las zonas mixtas y eso. Pero bueno, ya hablando de eso, o sea, hay críticas como que no, que todos los equipos le sacan buen resultado a Táchira en Pueblo Nuevo, todos juegan bien en Pueblo Nuevo. Y no, o sea, uno se pone a revisar los partidos. Aunque no quiera revisar los partidos, revise los resúmenes si quiere. Hagan esa tarea un día que estén aburridos o que no tengan nada que hacer. Y pónganse a ver todos los partidos y casi que en todos los resúmenes van a encontrar que por mucho hay una jugada o máximo dos, y fuera de Pueblo Nuevo también, una o máximo dos jugadas de peligro del rival. Estos son casi que monólogos de Táchira durante todo el partido. Ha sido como local y también como visitante en algunos casos. Exceptuando creo que entre minutos 30 y 60 y no, del 25 y 45 contra Monagas, no recuerdo un momento que Táchira diga, no, es que Táchira está encerrado porque lo están peloteando. La verdad, sinceramente, ni Flamengo lo pudo, exceptuando eso al inicio del segundo tiempo, no es que Táchira haya sido peloteado y aguantado. O sea, no entiendo esas críticas de decir que Táchira está jugando muy mal, porque sinceramente no lo veo. Y ya respecto al partido, hay tres cosas. Primero, descansar a la gente. Y creo que eso fue muy en la cabeza de Greco estaba, que es, vamos a descansar a esta gente, porque necesitan estar muy bien físicamente contra Liga de Quito. Vamos a ver que el partido salga como tenga que salir en el primer tiempo y al final, si se complican las cosas, metemos a varios titulares para que se manejen. ¿Qué destacó este partido? Que regresó Alejandro Araki. ¿Por qué es importante que regrese Alejandro Araki? Por una sencilla razón. Porque uno sabe si hay una lesión, algo fortuito de Camargo, y que nuestro segundo arquero, que es un arquerazo, porque si podemos hacernos línea por línea, el arquero suplente de Táchira es mejor que muchos, para no decir todos los arqueros titulares de la Liga de Fútbol, exceptuándolo. O sea, porque recordemos que era el capitán y referente de Estudiantes de Mérida antes de venir a Táchira, ¿no? Entonces, tenemos que hará que esté bien, porque uno nunca sabe qué pueda pasarle a Jesús Camargo, si se lesiona, si lo suspendan, ¿no? Entonces hay que estar en buena forma. Y destaco mucho que a pesar de tener tanto sin jugar, estaba con muy buena confianza. Que el gol lo hubiese evitado un poquito más, un poquito menos, pues esos son detallitos. Pero salir con el balón jugado con la fuerza que lo hacía, salir a encarar, a quitar espacio al rival como lo hizo, quiero destacar eso. También quiero un regate, ¿no? Saliendo. Por eso o sea, minuto 2, tengo como un año y medio sin, mentiras, jugó contra Zamora, pero eso no cuenta, casi que un año y medio sin jugar. No, mentiras, como casi un año sin jugar. Y la primera que tengo me regateó el delantero, o sea, hay que tenerla bien puesta para hacer eso. Y eso lo tuvo Araque. Y otro que quiero destacar es que jugó Quintero y lo hizo bien. Porque a pesar de que casi juega un partido cada 2 años con Táchira, hoy jugó muy buen partido. Obviamente que él no destaca por el juego con los pies y eso, pero que esté ahí y sea parte de la dinámica del equipo es muy bueno, sobre todo con el tema de que Táchira va a jugar muchos partidos y necesita rotación. Y como Acevedo está lesionado, Pipo y Mayana no van a poder jugar todo y tener un respaldo como Quintero. Y como Camacho, que siempre rinde y que rindió muy bien contra Flamengo, es muy importante para el equipo. Y eso es un punto que hay que destacar también. Y el tema de Calzadilla, que es también otro tema, es que no era seguramente el indicado para entrar. Yo entiendo que Leandro, porque Leandro tiene que agarrar fuerza para jugar seguramente contra la Liga, y por eso jugó este partido. Pero yo creo que era más necesario una entrada de un jugador como Diomar que una de Calzadilla, porque Calzadilla lamentablemente no tiene ese juego más ofensivo, es un jugador mucho más defensivo. Y seguramente dentro de unos 3-4 años diremos que uno de los referentes de Táchira, y ese tiempo fue necesario para que agarrara ritmo, pero hoy todavía no está ese jugador hecho. Entonces para ese partido, tal vez para estar mucho más tranquilo y para evitar todo ese show ridículo que hubo hoy, era mejor que jugara Diomar, que no sé por qué jugó tan poquito, por qué entró tan al final. No decís que no está bien físicamente, si lo van a aguantar porque viene mal, porque Greco no lo ve, o porque ese partido le quiso dar el mayor rodaje posible a Calzadilla para que se sienta cómodo. No sé qué ahora es. No sabemos si también es porque Diomar sea el que vaya a jugar en Quito. No creo, porque si no jugó Requena, si no jugó Coba, si no jugó Sosa, si no jugó Saquemos, porque Saquemos y Coba sí, un poquito, es porque eso van a jugar en Liga. Y el tema de Ferranti jugó más que todo porque venía sin jugar. Porque si no hubiese sido titular contra Flamengo y hoy no hubiese jugado Requena.
Pero sí, esos son detallitos. Ya, y la entrada es única, que me gustó que jugara a pesar de que se medio lesionó al final. Pero me gusta mucho ese jugador y creo que si Táchira le da rodaje poco a poco, en algunos años podemos hablar de una buena venta de Táchira o jugador que marque sensación en la liga y que sea jugadores importantes como fue Gerson Chacón, como fue Eli o como fue Gleiker en la última temporada. Porque tiene cosas muy buenas, tiene muy buen desparpajo, es bastante agresivo, temerario y y tal vez el fútbol no tenga tan visto, pero me recuerda mucho a Marino Inestrosa de Nacional porque es bastante picante y no le tiene miedo a regatearse o a enfrentarse a quien sea. Eso me gusta mucho de Zúñiga. Joel, ¿cómo viste el partido de hoy? Pues yo creo que sí se nos equivocamos al principio, cometimos el mismo error que con Metropolitanos y con los tramos del partido con La Guaira de por liga, que quedamos 4-2-4. Cano, Balsa, Gianfranco Castillo y Lete Ortiz están prácticamente siempre en la misma línea, lo que no le daba salida a Fioravanti y Calzadilla, y los centrales pues no tenían a quién dársela. Creo que sí pecamos en no colocar a Diomar Díaz desde el inicio, o cuando un delantero sobraba para mí. De mi punto de forma del fútbol, mi forma de entender que con Metropolitanos esa misma formación no funcionó, y después cuando entró Dioma en el segundo tiempo, hubo una asociación con Sayomo, porque Sayomo también entró en el segundo tiempo el día de hoy. Entonces hubo una asociación que para mí era clave el día de Metropolitano, y del mejoramiento futbolístico de Táchira que mereció ganar con Metropolitano fue que entró Diomar y Sayomo al mismo tiempo. Y el día de hoy no entró Diomar y Sayomo por un tema de, no sé, ya creo que el tema con Diomar es triste porque es un jugador que cuando entra de cambio te rinde, y hoy era un partido, podía jugar Fioravante, Calzadilla y Diomar de interior para tener más generación de fútbol, y no funcionó. Pero esto hablando con el periódico después, porque capaz hubiera salido Diomar y no hubiera funcionado, entonces hubiéramos dicho, ¿y por qué no metió un delantero más? Lo que yo te digo. Cabe destacar que también que cuando entró muy bien Duarte, me gusta que los jóvenes tengan la oportunidad. Aquí siempre se la pasan pidiendo oportunidades para la gente de la cantera. Jugó Tamiche con Flamengo, jugó y Duarte, y entonces nunca lo resaltamos porque el equipo no ganó. Y me parece que Duarte entró con energía, entró con dinamismo, y nada más que destacar. Creo que era un partido intrascendente hoy, como lo dije, quedar uno, quedar ocho por la tontería, la regla que se inventaron este año es lo mismo. Así que Thatcher, mire, se le lesionó a Balsa. Lamentablemente lo perdemos para el partido con Liga. No creo que lo vi salir del estadio y lo vi salir con el brazo inmovilizado. Así que no creo que haya sido, por ejemplo, cuando alguien se cae, se saca el hombro y se lo vuelven a colocar en el mismo lugar. Puede ser que sea algo, por lo menos una semanita se ha de tener que descansar. Pero bueno, Táchira tiene argumentos, tiene jugadores. Tal vez cuando salga Brian entra Cano por Brian allá en Quito. Así que yo creo que hoy Táchira demostró que tiene plantilla, porque a pesar de eso Táchira no perdió, lo que se lo olvida mucha gente. Táchira, no sé por qué Greco no le valen los invictos, pero Táchira solo tiene un partido perdido en todo el torneo nacional, porque incluso con La Guaira el partido fue en penaltis, y ahí pues a veces se gana como nos tocó a nosotros, a veces se pierde. Y jugando mal vamos segundo, lo repito, jugando mal vamos segundo. Y cuando lleguen los partidos que valgan, cuando lleguen los partidos que los equipos no se puedan perder en el terreno de juego, perder tiempo, cuando llegue ese tipo de partidos, Táchira les va a pasar por encima. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y el equipo se va, como dice el profesor Alicaña, el equipo se va a estabilizar. El equipo va a empezar a jugar su fútbol todos los partidos seguidos, y va a ver que vamos a tenernos mucha alegría con este equipo. Yo se los dije en un capítulo anterior y lo analizaba mucho yo porque es algo que me generaba mucha duda. ¿Por qué Greco inventa tanto? O sea, ¿por qué Greco está inventando tanto? Y lo decíamos que era para preparar la Copa Conmebol Libertadores. Era para preparar la Copa Libertadores, y ahorita nos damos cuenta que Táchira tiene un equipo que puede jugar desde distintos esquemas, que puede buscar de diferentes formas, que puede, si el técnico decide meterle la mano al partido, lo puede hacer. Y eso es la virtud de Táchira. Yo creo que en ese invento que tuvo Greco, el 4-4-2 o 4-2-4 que se inventó, fue lo peor que pudo haber hecho.
Y en consecuencia también por la crítica desmedida de la gente, que es que hay que jugar 4-4-2, hay que jugar 4-4. Es un esquema obsoleto. Es un esquema obsoleto en el fútbol mundial. Ya muy pocos equipos, o casi ninguno, exitoso juega con 4-4-2. Porque es un equipo que tiene muchas falencias. Y entonces Greco soluciona con un plantel fácil. Yo creo que él pensó, meto 4 arriba, le meto pelotazo y alguno va a llegar y la mete. Y no hay que enredarse tanto contra un Portuguesa que realmente no es un equipo con muchas virtudes. Y terminó pasando eso en un partido que se empata 1-1. Atento le dieron un gol offside, mete el del empate. Y aquí vamos a ver algo que sucedió al final del partido, que genera casi toda la polémica de la jornada, lo que terminó explotando una jornada de polémicas que me recuerda mucho a algo que pasó en la misma zona hace unos 2 años, pero es distinto. Y es distinto y ya les digo por qué. Así que miremos este video y ustedes juzguen y analicen. Yo creo que muchas veces se nos olvida que detrás del jugador hay una persona. Que detrás de la figura, de la estrella, de crack, hay una persona. Y no podemos ir por todos lados criticando a ese jugador, de forma desmedida a ese jugador. Porque al final de cuentas, el jugador va a reaccionar. Va a reaccionar de esa forma. Por la información que nos llegaba y que comentaba Joel, era un tipo que estaba borrachísimo, que estaba en estado de ebriedad exagerado. Empezó a atacar e insultar de forma muy grosera a Lucas Cano. Y Cano escuchó y reaccionó. Y ante eso también la gente que estaba ahí en la tribuna fue diciéndole al tipo como que, hombre, ya suelte, no es para tanto. Se empató el partido, hay unas que se ganan, otras que se pierden, se empató bien. Y el técnico, y pues Cano reaccionó así, el tipo empezó a tirar golpes, terminó preso. Bueno, eso es un tema muy fuerte. Pero detrás de eso yo tengo un análisis, lo subí en un hilo de Twitter, recién se hizo público el video, en la transmisión lo vimos, porque eso pasó. Yo le preguntaba a Joel veía golpes en la tribuna, o sea, entre aficionados, y después fue que tuvo la información de primera mano. Cuando uno agarra esto que tengo en la mano, con el que usted me está escuchando, tiene que ser muy responsable. Y más en la radio. Nosotros no nos escuchan en el estadio. Eso no, sería utópico decirlo porque tenemos un delay como de 15 minutos. O sea, bueno, exagerado, ¿no? Como de 2 minutos, minuto y medio si hay un delay. Entonces de nada sirve que nos escuchen en el estadio, ni siquiera cuando estamos transmitiendo desde el estadio porque hay un delay igual. Y nadie nos escucha en el estadio. Es una realidad. Pero los de la radio sí nos escuchan en el estadio. Sea la emisora que sea. Y cuando usted tiene esto y empieza a comunicar disparates y empieza a decir cosas que no son y empieza a calentar a la afición, que se ha demostrado no solo por eso que pasó hoy, sino por otras cosas que han pasado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del Deportivo Táchira, que si usted empieza a calentar a los aficionados, a crear mal ambiente. Joel, no sé si será verdad, lo leí en X hoy, que el ambiente del estadio estaba pesado, o sea, había como una vibra pesada hoy en el estadio. Si usted promueve esa vibra, si usted es parte de publicar y de vociferar esa mala vibra, y el tipo que está tomado, que no mide sus emociones porque está borrachísimo, que de paso me parece muy estúpido tomar un domingo y emborracharse a muerte para que mañana le toque ir a trabajar con resaca, pero eso ya es temas personales, eso no tiene que ver nada con el análisis de nosotros. Borrachísimo, vayan cara a Cano, que es el primero que encuentra, y Cano cae en la trampa. Porque es humano, es un jugador y también le pasa. También le pasa. A Marlon se le dijo en su momento que estuvo mal las formas, pero lo hizo. Hoy están mal las formas de Cano. Pero hay que darse cuenta que Cano reacciona desde el insulto desmedido, que es una verdad. Hay que respetar también a los jugadores. No porque usted compra una entrada tiene derecho a insultarlo y a matarlo y a rebajarlo. Usted no es nadie para hacer eso. Cuando digo usted, es nosotros. Todos los que vamos a un estadio, los que vemos fútbol. Y es humano y reaccionó ante los insultos. Y ante la frustración de jugar tantos partidos, no ha metido un gol. Es un jugador que en las redes se lee mucho de que Cano no es un Andy Ríos. Muchas cosas. Entonces hay que comunicar con responsabilidad.
hay que comunicar con responsabilidad, porque si entendemos el poder que tenemos como comunicadores, debemos también entender para lo bueno y para lo malo. Porque si para lo bueno, sí, convoco tanta gente y la gente hace lo que yo diga. Pero hay que entender que la gente hace lo que usted diga también cuando incita a lo malo. Y si usted calienta el estadio está molesto, en algún momento va a pasar lo que pasó hoy. En algún momento va a pasar lo que pasó hoy. Afortunadamente no pasó a mayores y quedó en una simple pelea. Pero puede pasar más. Así que hay que comunicar con responsabilidad. Lo digo yo desde mi nula y poca experiencia. Sí, bueno, es que es un tema bastante escabroso. El tema del radio, pues la verdad me da igual porque hay gente que opina. Y de todo se puede opinar. Y la verdad yo siempre he sido partidario del tema de que hay que exigir, hay que siempre ir hacia más. Pero hasta cierto punto, o sea, creo que no es necesario pelear por pelear. Creo que no es necesario insultar por insultar o abstraerse de la realidad solamente por querer tener la razón o por tener la opinión que la gente crea que es la correcta. No es más crítico a la persona que todo le parece malo, no es más inteligente a la persona que dice, no, este equipo así no sirve o cosas así. La persona inteligente es la que sabe utilizar el contexto y aprender de lo que está viendo. Y a partir de ahí es una opinión fundamentada. Pues yo puedo decir cualquier disparate, yo puedo decir que, no sé, cualquier bobada que se me pueda ocurrir. Pero si no se compara con la realidad, pues ya es muy difícil. El tema es que, y eso es muy normal porque no todo el mundo es como de estar todo el partido viendo, concentrado al partido. Hay gente que lo ve con el teléfono en la mano, hay gente que no ve el partido y escucha la televisión, la radio de fondo y va viendo ahí, su opinión se genera a partir de eso. Entonces las personas que sobre todo en temas de radio, que tiene mayor difusión que nosotros, tienen que ser un poco más responsables, porque esas actitudes generan que haya un karma feo frente al equipo. Pero yo no me quiero quedar mucho con eso, quiero destacar el o otro lado del asunto. Y ahí en el video se ve perfectamente a Teto. Miren cómo se para Teto. Es el que lo calma, como que paren y como que no le caigan encima a Lucas. Obviamente la reacción de Lucas viene de qué. Oiga, Teto pide la banda, ¿no? Es que hoy fue capitán. Y pues claro, es que por ejemplo, tiene todavía a Mauricio por encima y a Camacho. Y a Pablo, pero él es ahorita el tercer capitán de Táchira. Y él es muy buen líder dentro del vestuario y se ha notado. Y eso, primero, me parece muy buen líder en sacar y decir a la gente que no insulte a Lucas. Porque obviamente la gente está frustrada porque tenemos a este que cuesta un platero, que es un delanterazo supuestamente. Quieren hacer no sé cuántos y miles de goles en Perú. Y viene y no ha hecho gol, la gente se empieza a desesperar y es normal que lo critiquen. Y seguramente eso compañeros, ¿sí? ¿Cuántos disparos tuvo Lucas Cano hoy el arco? Ninguno. Creo que como si fue un máximo uno. Fin del comunicado. Sí. Es que el partido de Cano la verdad fue malo. Vamos a ser sinceros. Sí, podemos hablar desde el partido de hoy porque tuve muchas ocasiones en que le pudo pegar y prefirió tocarla y desaprovechó. Pero ¿quién sí tuvo buen partido hoy? ¿Sí me entiendes? Ese es el tema. El de Cano fue malo como el de todos. Sí. Es que, o sea, lo que creo que está como... Y ese tema se nota, porque cuando lo sacan así, es que se encaró porque está frustrado. Porque obviamente está molesto, porque los delanteros viven de rachas. Y se ve que está falta de confianza. Ahí está el tema de Greco, de cómo lo puede ir llevando, cómo puede hacer que vuelva a agarrar confianza y que se vuelva el goleador que la gente le presupone. Porque en muchas ocasiones, como decía José Gabriel y Joel, que prefirió pasarla que patear. Y le falta todavía ese punto más y seguramente eso está dado porque está falto de confianza. Tal vez con un poquito más de fútbol o cuando se le abra el arco van a empezar a llegar de a 2, de 3 goles, pero lo que se ve es que le falta todavía ese tema de confianza. Pero me quiero quedar con esa actitud. El equipo está muy respaldado y siento que de camerino para adentro están las cosas muy bien y muy cohesionadas. Porque si fuese tan malo como dicen y el vestuario fuese tan dividido y fuese tan horrible como tantas teorías conspiranoicas sacan en Twitter, Teto no hubiese ido a celebrar el gol con Greco y abrazando a Greco. Y cada vez que un jugador habla, no, sí, pues gracias al técnico y gracias a no sé qué, al equipo y tal. O no, hay que respaldar lo que dice el flaco. Si fuese tan mal técnico y tan no querido por nadie, creo que no salen a decir eso. O Teto no celebraría el gol con Greco. O Camacho no estaría cerca de Greco siempre. Entonces son cosas que la verdad es más la bulla que lo que en realidad es. Pero a mí lo que me quedo, y sé que es así, y espero que siga así, es que mientras el equipo adentro estén todos cohesionados y contentos, lo afuera de la verdad no importa. Mientras adentro todo está saliendo bien y la gente esté contenta y estén trabajando todos en el mismo objetivo, lo demás, que hablen lo que sea.
Porque al final es solamente bulla. Y cuando lleguen los resultados se van a tener que callar. Porque Táchira campeón no van a decir, no, pero no va a celebrar porque Greco es malo. Tan Porque capaces. le falta autocrítica. Que eso es mentira, porque Greco es el primero que dice para hablar de la responsabilidad que es ser técnico de Táchira y eso. Pero como son, ahí sí van a tener que decir. Y cuando Táchira haga algo bueno, van a montarse en el barco como hacen siempre. Y como hacen sobre todo la gente de afuera que nunca hablan de Táchira, pero cuando Táchira le va bien, ahí sí todos son, le está representando a Venezuela. Joel. No, yo sí no quiero comentar de ese tema más de lo que ustedes ya comentaron. Lo del señor Gustavo borracho, empezó a golpear a los otros aficionados. El señor es el que está insultando a Cano. Lo pueden criticar todo lo que quieran, porque Cano va a ser el primero que es el que está más molesto por ni siquiera poder patear el arco. El tema es que cuando se le insultan y el tipo pues sangre caliente es argentino, pues no cree que le insulten la mamá. Pero eso estamos pagar una entrada no te puedes decir cualquier barbaridad. Aparte, imagina que tenga la hija ahí en la tribuna, entonces esté escuchando lo que está diciendo el tipo que está súper borracho. Y hay gente que que está aplaudiendo, que bueno, que vamos el miércoles, que sacó el partido y más gente no estaba pensando ni siquiera en el empate. Yo estaba, bueno, vamos el miércoles hay que ganar no sé qué. Entonces el tipo, alguien dijo algo de eso y el tipo empezó a darle golpes a los aficionados y dice el mayor entre brollo de un tipo borracho. Pagar una entrada no te da el derecho a comportarte como un imbécil en una tribuna. Porque no solo de insultar a Cano y decir las groserías que le dijo, sino también de golpear a otros aficionados. Y en cuanto a Lucas, pues Táchira, el tipo no remata el arco, no le pone mano a mano, y eso va a tener que mejorar. Lamentablemente Táchira pues no es que se une, no es que le deje a los delanteros mano a mano. Los goles vienen por centro de los costados, por eso que aprovecha Brian, tiro de esquina, diagonales en extremos, la llegada atrás de los volantes, pero no para los 9. Y bueno, ya yo creo que con eso cierro el tema del día de hoy, de ese aspecto de Cano. Sí, y Cano es un gran asistidor. O sea, si no generara ocasiones, ahí sí. Si fuera alguien totalmente, absolutamente inútil. Pero Cano genera ocasiones y genera juego, y al final de cuentas, esa es medida la crítica. Y ante eso, nada que hacer. La gente tiene también la libertad de opinar y uno tiene la libertad de decir lo que piensa. Y eso sí, créannos, desde Fútbol XT no nos importa quitar nuestro criterio por views. Nosotros somos muy claros y muy fuertes con nuestros principios para hablar del Deportivo Táchira. Y nosotros van a escuchar siempre, como diría Pipo, ¿no? Nosotros siempre van a escuchar una opinión sincera, sensata y de lo que pensamos. Y en algún momento, si no pensábamos parecido, debatimos, etcétera, pero hasta el momento hemos pensado de la misma forma. Y después salió a hablar a Licañas en una masterclass de rueda de prensa. Me encantó esa rueda de prensa. Licañas, de paso, habló con un desparpajo único, necesario, para dejar los puntos sobre las sillas a la prensa también. Y calmar las aguas. Sí. O sea, Tolizano, miré que Tolizano hizo una rueda de prensa en donde nos criticó bastante como prensa general. Nos metemos a todos. Digo que él conoce a todos. Yo no sé si Joel estaba, pero a Joel lo conocerá. A nosotros nos conocerá. O sea, una generalización, ¿no? Está hablando que todo es de la gente de la radio, que los conoce porque tienen toda la vida ahí. Dijo, no, todos los que están aquí, dijo él. No, y él trabajó en radio. Exacto. Sí, pero Tolizano nos dejó muchas cosas para reflexionar. Yo creo que hoy a Licañas también. Y hay que hacer una introspección, pero eso no es el Colegio Nacional de Periodistas para ponernos a hablar de que el trabajo, eso no es el tema de nosotros. Sin embargo, dio una rueda de prensa interesante, dejó buenas visiones, y lo que mejor dejó, que hablábamos fuera de micrófonos con Joel, es la preparación a Quito, ¿no, Joel? Sí, el profe Ali comentó mucho de que está trabajando con cámaras hiperbáricas. Eso, si era un secreto a voces, eso es lo que se debe hacer. No sé si lamentablemente cierto seleccionador mediocre que tenemos por ahí no lo hizo para la altura de Quito. ¿Y por qué digo que no lo hizo? Porque la titular que jugó no era ninguno del fútbol nacional. Si tú pones a Joshua Mejía, que está en Israel, si te pudiste llevar al Juan Camilo Pérez, por ejemplo, mediocampista, al Pipo Díaz, y los metías en 3 módulos de cámaras hiperbáricas y te corrían el 90%. Y lo que mostró Pipo Díaz con Flamengo demuestra que es más lo que mostró Mejía. Pero bueno, para no caer lo mismo, Táchira sí lo está haciendo, y yo creo que Táchira le juega mal el calendario del hecho de que, por ejemplo, juega con Quito ahorita el miércoles, juega con Academia el sábado, el domingo,
y la siguiente semana no tiene Libertadores. Si este partido nos hubiera tocado como el Flamengo, que viene de solamente de partido liga y sin de una semana libre, Táchira hubiera podido utilizar mucho más la cámara hiperbárica. Pero bueno, mejor eso que nada, ¿no? O sea, si sea poco tiempo, pues la está utilizando para que yo estoy seguro que si Táchira no se le llega a pegar la altura, futbolísticamente Táchira le puede generar muchos problemas a Liga de Quito, aunque para mí la decimal de ventaja en la altura, creo que Táchira sí va en cuanto se va bien preparado en cuanto a alimentación y la preparación del juego. Pero yo creo que el rival de Santiago del Estero es Central Córdoba, pero creo que Táchira sabe que ellos tienen algo entre sí, así como le empatamos con el peor Táchira de Pallarés, a Melec allá, creo que con Quito le podemos sumar un puntico que para mí es bien recibido. Es correcto, y empatando, o sea, como mínimo, colocando como mínimo, porque ay, que sea, puede ser un empate, no. Empatando como mínimo ante Liga de Quito, ganando en Argentina y ganando los dos que quedan en Pueblo Nuevo, Táchira clasifica a segundo relajado porque tendría que hacer puntaje perfecto Liga de Quito en los partidos que le quedan o Talleres Central, y es muy difícil que pase porque enfrentan a Flamengo y se vuelven a enfrentar entre ellos. Entonces sería difícil. Sin embargo, la idea con el empate o una victoria colocaría muy de cara a Táchira, y el empate sería muy positivo. No, una victoria sería magnífica, porque iría sin presión a jugar en Santiago del Estero, siendo una de las localidades más difíciles, la de Quito, por el tema ambientales. Obviamente tampoco es tan fuerte el tema de la altura como decir La Paz o el Alto, pero también es considerable. No va a verse seguramente tan afectado como si cuando jugaba en Bolivia, pero sí tiene sus cositas jugar en Ecuador. Y sí, o sea, me encantó lo de Cañas, la verdad. Me parece una persona muy sincera, me parece que habla muy bien. Me gustaría, esa persona que uno le da como, cuando lo escucha le da ganas como de hablar como 5 horas con esa persona. Y hablando del partido, pues sí, están preparados, creo que descansan lo suficiente y tienen todas las posibilidades para hacer un gran partido. No sé si ya podemos entrar un poquito más de lleno en ese partido y decir como que nos gustaría que jugara Táchira. A mí particularmente me gustaría que mantuviese la línea de 5, pero no en una posición tan defensiva, sino más como cuando la juega Táchira en el torneo local. Que sea un 3-4-3, o sea, que no sea más 5-4-1. 3 que 5 en la defensa. Tal vez en eso haya más Yaniel o más Teto que Tamiche. Pero me gustaría ver un equipo que sea más de tomar la iniciativa con respecto a Flamengo. Cuente que Yaniel va a jugar. Yaniel no jugó porque estaba expulsado. Y jugó seguramente hoy para que agarrara ritmo para ese partido. Me gustaría un equipo donde se hace 3 y 2 carrileros sean más ofensivos que defensivos. Y ver un equipo que mantenga la línea de 3, pero que tenga una propuesta mayor en el ataque. Y que sea más protagonista con el balón. Creo que a Liga de Quito se le puede quitar más el balón que lo que se le puede quitar a Flamengo. Y a Flamengo se le quitó bastante, ¿no? También. Sí. Yo creo que sí. En general, Táchira va a hacer un partido propositivo, de tú a tú, como lo jugó contra Flamengo, entendiendo y dosificando por la altura de Quito y matarlo en el primer tiempo. Táchira tiene algo, y es que finaliza mal los primeros tiempos. Del tramo del 20 al 45 suele enredársele los partidos. Si Táchira, y no es un dato, lo saco de la mente, no es un dato que tenga comprobado, si Táchira logra meter gol en el primer tiempo, yo creo que la cosa se puede ir muy bien para el equipo aurinegro. Tiene que hacerlo y tiene que procurarlo. Joel. Sí, a mí en lo particular me gustaría, como dice, mantener esa línea, porque es que la línea de 3 con Camacho, que se había expulsado, por cierto, Pipo Díaz y Maidana, funcionó muy bien. Táchira, que un equipo como Flamengo te genera apenas 3 situaciones de gol en 90 minutos, es que el rendimiento defensivo fue muy bueno. Aparte, tengo no sé si por la entrada de Fioravanti, hoy puede ser que entre Fioravanti, pero no, yo creo que Greco tiene la idea, aunque lo critiquen, de prácticamente plantear el mismo partido con Flamengo, si un equipo jugó bien. Mi duda principal es el que no me gustó con Flamengo fue, bueno, no me gustó en el sentido de que para mí pudo haber dar más fue Coba y Sosa, ¿no? Pero yo creo que poner el mismo equipo con Flamengo no sería descabellado. Incluso el propio Tamiche, ¿por qué? Porque el Tamiche te domina una faceta que es muy importante, que es el juego aéreo. Teniendo con Pipo, con Tamiche, con Brian, con Ted, bueno, Rosales también te ayuda un poco. El mismo Camacho, Táchira, que no es tan alto, pero llega. Pero es exacto, o sea, Táchira te brinda esas, y ya cuando un segundo tiempo metes a Yaniel por Tamichi, metes a Gianfranco por Sosa, porque es que como Yaniel jugó hoy los 90 minutos, no creo que, y hizo un desgaste físico fuerte, no creo que salga titular. Y
tú puedes hacer, tienes esa opción de variantes con Castillo, con Yaniel, y donde Táchira vaya ganando, donde Táchira vaya empatando y el equipo se le venga encima, entonces tienes una salida rápida con ellos que te permite un contragolpe, y el propio Cano por Raya. Entonces yo creo que Táchira va a tener mucho más variantes el próximo partido que el que tuvo con Flamengo, porque recuperó a Yaniel, recuperó a Castillo, que no tenía sin ritmo, recuperó a Fioravanti, y Táchira va a tener mucho más opciones en ganar. O sea, yo veo muchas. Si Táchira hace el mismo primer tiempo con Liga de Quito, de no recibir opciones de gol, de Camargo no sea figura, de jugarle tú físicamente, de manejar la pelota, porque Táchira que Flamengo se veía jugando, tocaba la pelota para allá, para acá, no jugara el pelotazo a Hernán Castillo. Si lo hacía era cuando Flamengo lo arrinconaba con la presión. Yo creo que Táchira tiene opciones de que si no recibe gol en los primeros 20 minutos, de traerse un buen resultado de allá. Sí, totalmente, y Táchira debe procurar protegerse los primeros minutos. Yo creo que ya hablamos de todo un poquito. El partido siguiente es contra Liga de Quito, transmisión de Fútbol X0 con por Táchira. Este miércoles lo llevaremos el partido. Esperaremos, no les prometemos nada no, mentiras, no vamos a hacer previa porque el martes se sube la previa aurinegra y el miércoles ya el partido. Está muy encima para hacer algún tipo de previa, entonces trataremos de estar el partido un poquito más temprano para hacer una previa extensa. Sin embargo, un análisis un día antes no se lo vamos a poder hacer. Joel, ¿algo para despedirnos ya? No, no me gusta usar la palabra fe porque lamentablemente en la selección me dañaron esa palabra y yo soy un hombre de fe, pero más que fe necesitamos fútbol. Y yo creo que vamos a tener, más que fe, vamos a tener confianza en el equipo, confianza en el cuerpo técnico, confianza en la dirigencia, que está haciendo todo para que los viajes, la comida, la preparación sea la correcta, y que Táchira nos dé una alegría. Y si no se da, pues esto apenas está empezando. Yo creo que Táchira tiene como revertir la situación. Ya me acostumbramos a un equipo que no pierde. Eso sea con mérito del cuerpo anterior, y este equipo siempre que va perdiendo pues lo empata. Nos pasó con La Guaira, nos pasó con Metro, y yo creo que con Palmeiras no lo empató, fue de milagro, o sea, de mala suerte mejor dicho, porque ese tiro de Balsa en otro partido hubiera sido tiro al arco, cualquier otro hubiera sido al arco, y empatamos a Palmeiras, y yo estuviera yo más borracho que el tonto del estadio, posición de empatar con Flamengo. Y esto es que es todo, confianza en el equipo. Pues de verdad a mí este equipo me gusta mucho. La verdad estoy contento con la que ha hecho Greco. Y pues paciencia que la vida pone todo el mundo en su lugar. Y cuando no tengan que criticar, ahí no sé cuál va a ser su argumento y cuál va a ser su historia. Así que paciencia, aguántense las bandas de chisme en este momento, y ya cuando Táchira empiece a dar resultados muy positivos ya no van a tener donde agarrarse. Y para el partido contra Liga, obviamente no es que sea obligatorio ganar, pero sería muy bueno para la aspiración de Táchira ganar ese partido. Yo creo que hay mucha posibilidad de ganar, y si Táchira es capaz de contrarrestar el tema de la altura, tiene muchas posibilidades de llevarse ese partido y tener grupos más tranquilos hasta cierto punto, sabiendo que los dos partidos por lo nuevo tienen que ganarse sí o sí. Y además, si se puede sacar un buen resultado en Santiago del Estero, creo que tenemos la mitad o más de la mitad de camino hecho para pasar de ronda. Y eso sería buenísimo. O sea, si podemos ganar, por ejemplo, si podemos empatar y ganar contra Santiago, contra Central Córdoba de Santiago del Estero, que es como decir Trujillanos de Carabobo, o como decir, no sé, el Monagas de Maracaibo o algo así, porque es loquísimo. Pero si podemos sacarle buen resultado, es decir, un empate y un triunfo, prácticamente tenemos muy buen camino abonado para pasar de ronda, que es lo que creo que todo el mundo quiere. Y sería buenísimo ya ir mucho más tranquilo por el nuevo, y no con la presión de hay que ganar sí o sí a Liga de Quito y a la Liga de Ecuador, y tener que esperar o intentar sacar un resultado en Brasil. O sea, si podemos empatar la serie antes de jugar contra Flamengo, para mí sería excelentísimo.
Muchísimas gracias por acompañarnos, señoras y señores, en este nuevo capítulo de Locos por Táchira Podcast. Estamos con Bennett, con la doctora Catherine Gil León, con Panadería Repostería MA y con Panjón Veje Barnemos, un calor de hogar, la mejor panadería de Bucaramanga. Gracias Joel, gracias José Daniel por acompañarnos en este capítulo. Yo soy José Meiser y estoy Locos por Táchira, pero el podcast dedicado al más grande de Venezuela. Chao, chao, los queremos mucho. Feliz tarde, feliz noche, feliz día para todos. Chau. Hoy vamos a triunfar.